Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Le habla Ángel Santiago. Vamos quise hacer este tema. Esto va a estar grabado por si en estos momentos que yo sé que es un poco tarde. Estamos eh, grabando este tema bien delicado y que tiene que ver mucho para este tiempo sobre lo que son las bestias, lo que se habla en Apocalipsis 13. eh, y qué papel juega Estados Unidos en la profecía para ese tiempo, si juega alguno, y qué es el nuevo código de orden mundial y de dónde salió ese término. Y todo va a ser a la luz de las Sagradas Escrituras. Aquí no es que yo me invente o que fulano dice o prensejo. Vamos a ver qué dice eh, las Sagradas Escrituras acerca de todo esto. Entonces, la Biblia nos anuncia que muy pronto va a aparecer en medio de toda esta turbulencia política, religiosa y económica y filosófica, un hombre dotado de poderes sobrenaturales que asombrará a la humanidad con sus respuestas, y la mayoría de los problemas actuales que aparentemente no tienen respuesta, no tienen soluciones, este hombre los resolverá. La globalización es solo una preparación y pavimentación de lo que es el camino a este último dictador que va a aparecer, y el cual la Biblia lo clasifica como el anticristo. La bestia, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el destructor, la abominación desoladora. Entonces, ustedes son testigos de que hace algunos días se desató una guerra precisamente en la tierra de los Balcanes, que eso es un conjunto de países del sureste de Europa, enclavados entre los montes Balcanes, una cadena montañosa que se extiende desde Eslovenia hasta el Mar Negro, cruzando por el centro de Bulgaria y los Alpes dinárquicos. ¿Sabían ustedes que la Primera Guerra Mundial tuvo lugar y explotó precisamente en Sarajevo? El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando incendió a Europa en un creciente continente donde el nacionalismo comenzó a marcar el fin del imperio austriaco húngaro, así como el inicio de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 1918. Un hombre llamado Bismarck dijo estas palabras: cualquier idiotez que los Balcanes haría explotar una guerra. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la Primera Guerra Mundial y lo que actualmente estamos nosotros presenciando en el mismo lugar geográfico donde se inició la Primera Guerra Mundial? Pues mira, cuando conocemos la Biblia, sabemos que no existe coincidencia, porque la Biblia describe que existe un mundo espiritual invisible, tanto de poderes del bien como del mal. Y siempre que en algún lugar geográfico existe una guerra, la Biblia dice que arriba de ese lugar geográfico existe una guerra también de carácter espiritual. No es coincidencia que Satanás haya explotado en este siglo el 28 de junio de 1914 la Primera Guerra Mundial, y que haya pasado aproximadamente 106 años y que se encuentre en el mismo punto geográfico otra vez en ebullición, provocando que pueda desatarse una hecatombe de proporciones internacionales. Entonces vamos a continuación a describir la persona del anticristo, para al final poder asociar y darnos de cuenta que nos encontramos más cerca de lo que podríamos encontrarnos o imaginarnos al fin del planeta Tierra también. Eh, de acuerdo al libro de Apocalipsis 13.1, Apocalipsis 13.1, y vamos a leerlo aquí rapidito. Apocalipsis 13.1.
me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, eh, la Biblia describe al anticristo subiendo del mar. En Apocalipsis 17:3 describe al anticristo de otra manera. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora aquí nos dice que una mujer estaba encima de esa bestia. Entonces, cuando nosotros queremos interpretar la Biblia, necesitamos buscar otras piezas de rompecabezas, porque la Biblia no se puede interpretar por bueno, a mí me parece, o me parece que es esto para mí, o esto es lo que significa, para mí esto es lo que significa, y cosas así, no, sino que la Biblia se interpreta a sí misma, con otras porciones de las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a ver. La Biblia describe en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, que las bestias se les describe o se les asigna a los jefes de estado, dictadores o los imperios de carácter mundial. Entonces voy a hacer una pausa aquí. Les invito, ¿verdad? Que mientras escuchen esto, vayan buscando esto, porque son capítulos completos y pues no tenemos el tiempo suficiente para leerlo, pero allá en sus casas sí lo pueden leer. Cuando la Biblia describe que el anticristo en el Apocalipsis 13 va a surgir del mar, nos está hablando que va a surgir del área del Mediterráneo. De acuerdo a Daniel 8.1, Daniel 8.1 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Daniel 8.1. Mira, Daniel 8.1 dice: en el año tercero del reinado del rey Balsasar, apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Bien, la visión, cuando la vi, estaba en Susa, que es la capital del reino, y la provincia de Elam. Vi pues en visión, cuando estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y más alto creció después. Entonces, vemos aquí, ya la Biblia nos está aclarando en Daniel 8.1, donde Daniel escribe 250 años antes que esto fuera escrito, y dice: vi a los 4 vientos del cielo combatir en el área del Mediterráneo, y vi surgir 4 bestias. La primera como un león, la segunda como un leopardo, la tercera como un oso, y la cuarta bestia espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos. Y entonces aquí comenzamos a poner las escrituras, y para muchos de ustedes que no son diestros todavía, en las profecías bíblicas, le pido a Dios que me dé el lenguaje para que ustedes lo puedan comprender. Porque la Biblia describe al anticristo como una bestia. Y en el Apocalipsis 13.2, vamos a ir al verso rapidito. Apocalipsis 13.2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Entonces, mira la semejanza con qué dice Daniel, y también dice Juan. Entonces, será de acuerdo a esto, a Daniel 8.25 y de acuerdo a Apocalipsis 13.2, se le describe con las 3 características de las bestias que se describen en el capítulo 8 de Daniel.
un leopardo, un oso y un león. Y aquí nos damos cuenta de que el anticristo va a surgir del área del Mediterráneo. Y estas tres bestias, ahí mismo en el libro de Daniel, se describen que son el gobierno de Babilonia, el imperio medio-persia y el imperio griego, que fue el imperio de Alejandro Magno. Por sus conquistas rapidísimas se les describe como un leopardo. Entonces, el anticristo, de acuerdo a Daniel 8, capítulo 8, versos 8 y 9, vamos a buscarlo rapidito. Capítulo 8, versos 8 y 9, dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su fuerza, en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, lo que él está describiendo, lo que está descrito como un cuerno pequeño que se engrandece de manera sobrenatural como un macho cabrío. Y el macho cabrío en Daniel 8 también significa el imperio griego. Y dice que estos cuernos que salen en Daniel 8, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Si comparamos esto en la historia, sabemos que cuando Alejandro el Magno se repartieron las tierras, sus generales, cuando murió Alejandro el Magno, entre Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Esos son los 4 cuernos. Entonces, exactamente como está profetizado aquí, aproximadamente 200 a 300 años antes de que se levantase el imperio griego, el anticristo va a surgir como el príncipe del pueblo que vendrá en Daniel 9:26. Vamos a leerlo rapidito. Daniel 9:26. Y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, lo cual nos habla que el pueblo que vino y atacó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la nación que controló el antiguo imperio romano, y que es Roma. Roma es uno de los lugares que tendrá una preeminencia en los últimos tiempos. El anticristo pues será una mezcla de judío, romano, griego, oriental. Y no va a surgir de Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni del Vaticano, ni de Rusia, ni va a surgir del área del Medio Oriente. Va a surgir del área del Medio Oriente de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que el anticristo va a realizar. Primero va a asombrar al mundo con sus milagros y sus portentos de tal manera que la humanidad va a quedar maravillada de las cosas que este hombre podrá realizar. Apocalipsis 13, capítulo 13, versos 4 y 5. Mira lo que dice. Apocalipsis 13, 4 y 5. Mira lo que dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablare grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces vemos la autoridad que entonces dice que adoraron al dragón que había dado a la autoridad a la bestia. Entonces, y adoraron a la bestia diciendo: ¿a quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ya dijimos que el dragón es Satanás, y aquí Satanás le está entregando autoridad. O sea, el anticristo no tiene poderes en sí mismo.
El hecho de que el número del anticristo sea 666 nos sugiere la capacidad más cercana que jamás nosotros hayamos visto a la capacidad humana perfeccionada. Otra vez, el hecho de que el número del anticristo sea el 666 nos sugiere la capacidad más cercana que jamás nosotros hayamos visto a la capacidad humana perfeccionada. De acuerdo a Daniel 8:25, será un político y el más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. Va a traer la solución al problema del petróleo, va a traer la solución al problema del dinero, al problema entre el católico y el protestante, ante el judío y entre los árabes y la solución de Sarajevo, la solución de Europa, la solución de formar una globalización, un solo gobierno. Pero el poder político, pero para esto, el poder político siempre ha necesitado al poder religioso. Y el poder religioso, al política, estoy hablando con mucho cuidado de la palabra religioso. No estoy hablando del poder cristiano, que son dos cosas enteramente diferentes. Las religiones son cosas huecas, diferentes. Las religiones son cosas vacías que no tienen poder de transformar a nadie. Cosas de la boca para afuera. Mientras el cristianismo es el poder de Dios para la salvación del alma humana. Entonces tenemos que dejar eso en claro. El anticristo va a usar el poder religioso para poder encumbrarse y llegar al poder. Una vez llegue al poder político, llegue al poder, no necesita el poder religioso. En Apocalipsis 17 se describe a una mujer que estaba sentada sobre la bestia. O sea, sobre el poder religioso. El poder religioso estaba por encima del poder político, que tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos, que es el anticristo gobernando los imperios. Y entonces, vamos a tener mucho cuidado en esto cuando dice imperios mundiales, porque más adelante le voy a explicar algo bien delicado. Entonces, en Apocalipsis 17, la mujer representa el poder religioso, la bestia, el poder político. Lo que nos enseña que el poder religioso va a controlar el poder político, y cuando el poder político llega a su cumbre, se deshará de la mujer y la quemará. Y dice 2 de Tesalonicenses 2, que entonces él se proclamará en el mundo entero como el único, sin religiones. Entonces la religión ahora se va a llamar el humanismo. No es el humanitarismo, que es tener conciencia y misericordia de los seres humanos. Eso no es. El humanismo es la filosofía que te dice: en el principio el hombre creó los cielos y la tierra. El hombre es medida de todas las cosas. El hombre llegará después del año 2000 a la época de oro, a la época de Acuario, y conquistaremos los problemas. Y si no conquistamos esos problemas, van a venir los ovnis y nos van a ayudar a resolver la problemática humana. Entonces, por eso es que vemos que desde que Israel fue fundada como nación en el 1948, vemos que hay apariciones básicamente exageradas de lo que son los aparentes ovnis y todas esas cosas, que para nosotros no son ovnis, porque ovni es objeto volador no identificado, pero para nosotros son OVIs, que son objetos voladores identificados, y más adelante le voy a explicar por qué. En el capítulo 8 de Daniel, vamos un poco más profundo. Encontramos una visión de 2 bestias. Ahora, vamos muy despacio. Vamos a ir muy despacio para aquellas personas que por primera vez están tratando de digerir esta chuleta de puerco, que ojalá que no se me atraganten. Entonces, Daniel es uno de los hombres que se le dio más visiones y las más perfectas, que describen toda la historia de los imperios desde el tiempo de Babilonia. En Daniel 8 tiene 2 visiones. En una ve un carnero y en el otro ve un macho cabrío, que es el símbolo de Satanás. Y vemos estas 2 visiones del carnero, que lo dice en el mismo capítulo, que representa a Medo-Persia. El carnero representa a Medo-Persia.
Y el macho cabrío viene con 2 cuernos y le pega un tope al carnero macho, demostrándonos en Daniel 8:21. Vamos a ver Daniel 8:21. Vamos a ver qué demuestra en Daniel 8:21. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, como estábamos viendo, tiene dos visiones del carnero que dice ser en el mismo capítulo que representa Medo Persia, y el macho cabrío viene con 2 cuernos. Entonces, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, no se nos deja en la libertad de que nos imaginemos quiénes son esas bestias. La Biblia, insisto, nos enseña lo que significa cada bestia y cada símbolo. El macho cabrío es el rey de Grecia que al pegarle al carnero divide totalmente el imperio medo-persa. De acuerdo a la historia, Alejandro el Magno se levanta, escuche bien, se levanta como el tercer imperio de la historia desde los tiempos de Babilonia. El macho cabrío significa el imperio griego, lo mismo que el bronce de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel y 7. Dice Daniel 8:5, hablándonos y simbolizándonos las conquistas inmediatas de Alejandro. Dice en Daniel 8:5 también que este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno fue roto. O sea, Alejandro Magno murió en Babilonia y en su lugar surgieron 4 cuernos. Versículo 8. Que el macho cabrío se engrandeció, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. Aquel gran cuerno es Alejandro el Magno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del sur, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Vamos por orden. Alejandro Magno se muere como macho cabrío. En su lugar salen 4 cuernos que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Repito, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sus 4 generales, que cada uno se reparten Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Y después que estos 4 generales acaban su reinado, la Biblia nos revela que de esos 4 lugares geográficos, vamos a repetirlo: Grecia, Siria, Egipto y Turquía, de acuerdo a la historia, que fueron 4 divisiones al imperio griego. De esas 4 divisiones sale un cuerno pequeño. Entonces, ¿quién es este cuerno pequeño? Daniel 8:9 te lo dice. Vamos a leerlo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, noten ustedes que no crece hacia el norte. En Daniel 8:10, mira lo que te dice más adelante. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces aquí la Biblia nos revela, estudiantes de teología, de escatología, que el anticristo saldrá de una de las 4 divisiones del imperio griego. En Daniel 7 tenemos al anticristo saliendo de los países que conformaron el antiguo imperio romano. En Daniel 8, el Espíritu Santo nos angosta ahora el panorama y nos muestra que el área geográfica donde saldrá el anticristo queda reducido a 4 países: Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para que surja el anticristo? Pues fácil, mira, una guerra en Europa. No puede el anticristo surgir hasta que no haya una guerra tricontinental. Esto que estamos viendo actualmente en Kosovo y que está sucediendo entre los ojos atónitos del mundo entero es la deformación más grande de las noticias que el mundo ha visto en la televisión en los últimos años. Ahora bien,
En Apocalipsis 11 hay otro personaje siniestro que se describe en la Biblia como la bestia. Y ya vimos que la bestia significa tanto a una persona como a un reino. Pero ahora la Biblia nos lleva aún más profundo y nos dice en Apocalipsis 11:7, mira lo que nos dice la Biblia, que vamos a ir profundizando en Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Escuchó bien? Entonces, ¿quién es esta bestia que surge del abismo? ¿Y qué es el abismo? Muchas personas han pensado que la bestia es una especie de espíritu humano, pero sin embargo, la ignorancia de las Sagradas Escrituras nos lleva a concluir cosas inexactas. La Biblia nos describe que dentro del planeta Tierra, debajo de nuestros pies, se encuentran dos prisiones que no son ni Oso Blanco, ni la 323 de Bayamón, ni la cárcel federal no. La primer prisión se describió en el Antiguo Testamento como el Seol o el Sheol, que significa literalmente el lugar donde van los muertos. La segunda prisión está debajo del Sheol, que se llama el abismo, que son los lugares más bajos de la tierra. En el infierno no existe ningún espíritu demoníaco. En el infierno no está el diablo, como muchos dicen. Y que, muchos dicen, salieron demonios del infierno. No hay ni un solo demonio en el infierno. En el infierno solamente existen seres de espíritu humanos. Si tú mueres sin Cristo, desciendes al centro de la tierra, a un lugar que se llama infierno, el Hades, que en el Antiguo Testamento se llamaba el Seol, como dijimos. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y abrió sus brazos, dice la Biblia que Él descendió a los infiernos, o sea, al Seol, y también a las partes más bajas de la tierra. En Primera de Pedro 3:19 dice que las partes más bajas de la tierra, que predicó a los espíritus encarcelados. O sea que en las partes más bajas de la tierra estaban los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados son aquellos espíritus demoníacos que en otros tiempos, como por ejemplo los de Noé, pervirtieron la raza humana y se encuentran en prisiones de oscuridad. Mira lo que nos dice Segunda de Pedro 2:4. Mira lo que nos dice Segunda de Pedro 2:4 sobre este tema, para que no haya dudas y no digan que se están inventando otras cosas ni nada por el estilo. Todo tiene que ser por la palabra probado. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno se los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, prisiones de oscuridad. Ahí vuelve y dice, y de acuerdo al libro de Judas, ahora vamos a ver lo que dice el libro de Judas más adelante. Cuando Cristo muere, baja al centro de la tierra, que también se encuentra en Mateo 12:40, y dice: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesús baja al centro de la tierra en su espíritu, su cuerpo se queda en la tumba y se lleva a todos los que están en el otro lado del Seol, que se llamaba en ese entonces el paraíso o el seno de Abraham. Lo cual dice Lucas 16, que todo el mundo lo conoce, que es el rico y Lázaro, que estaba dividido por una gran cima donde estaba el infierno de un lado y los que murieron salvos antes de la muerte del Calvario, en el Calvario de Jesús al otro lado. Entonces Cristo al tercer día, cuando resucita, lo saca de ese lugar, y ahora desde la cruz hasta nuestros días, un cristiano que se muere, nos vamos
el alma inmediatamente a la presencia de Dios. Ya no bajamos al centro de la tierra porque ya se pagó la deuda del pecado con la sangre de Cristo. Entonces, pero ¿qué pasó con los otros espíritus? ¿Dónde están? Pues mira, la Biblia dice que ahí permanecen. Entonces, en el infierno están las almas de los humanos que no aceptaron el regalo de la gracia del Hijo de Dios, esperando aquello que se encuentra en Apocalipsis 20, capítulo 20, versos del 11 al 15, el gran juicio del trono blanco. El juicio del gran trono blanco, donde tú y yo, si tenemos a Cristo, formaremos parte del jurado. Y los ángeles, de los ángeles y los humanos que rechazaron el regalo del amor de Dios en la cruz de Cristo. Pero abajo del Seol existe un lugar que se llama el abismo. Y si ustedes ven, por ejemplo, en Lucas 8:31, Lucas 16:19 al 30, etcétera, van a descubrir que los demonios, cuando Jesús vino a la tierra, se enfrentó con ellos, y los demonios, hablando a través de las personas, le dijeron a Cristo estas palabras: no nos envíes, te lo rogamos, al abismo. El abismo es la prisión de los espíritus demoníacos o la prisión de los principados demonios. Entonces, esto se encuentra en Apocalipsis 9. Apocalipsis 9. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 9 sobre esta prisión. 9, 1 y 2. Mira lo que dice. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces, vemos aquí que esta prisión que se encuentra debajo del Seol, que se llama el abismo, donde solamente, insisto, se encuentran espíritus demoníacos, se va a abrir en la quinta trompeta durante la época de la ira de Dios contra los moradores de este mundo. Entonces nos lleva a la pregunta de que ¿qué tiene que ver todo esto con el anticristo? Pues mira, leímos en Apocalipsis 11 que el anticristo es una persona y hay una bestia. ¿Quiénes son las bestias? Pues los que en el pasado ocuparon puestos poderantes en los imperios mundiales. La bestia que sube del abismo, escucha esto, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. O sea, el anticristo no va a estar poseído por Satanás. El anticristo va a estar poseído por un principado demoníaco que ya existió antes de que Juan escribiera el libro del Apocalipsis, donde solamente podemos tener a Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, porque Roma existía en los tiempos de Juan. La bestia que sube del abismo tiene que ser forzosamente un principado demoníaco que existió en algún hombre antes del Imperio Romano, y que va a volver a surgir del abismo y va a entrar en la persona del anticristo. Entonces, para comenzar a darle los poderes sobrenaturales, las habilidades y toda la gracia que él va a necesitar para reunir al mundo bajo su entero control y dominio. En Apocalipsis 17 se nos explica claramente lo que acabamos de exponer. Apocalipsis 17:9, perdón. Apocalipsis 17:9. Mira lo que dice aquí rapidito, porque vamos desglosando todo esto a la luz de la Sagrada Escritura. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero mirad cómo también dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Entonces, las 7 cabezas que aparecen en Daniel 8
capítulo 8, en Daniel capítulo 12 y capítulo 13 son 7 montes. Los montes en la Biblia representan imperios, gobiernos o gobernantes. La mujer representa el poder religioso que ha gobernado los 7 imperios mundiales. La religión siempre ha gobernado el poder político en la historia, de una forma sutil detrás de las cortinas, de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis 17:10. Apocalipsis 17:10. Vamos a volver a leerlo por si quedó alguna duda. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando se escribió el Apocalipsis, ¿cuáles son los 5 imperios que habían caído antes de Juan? Pues mira, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos son los 5 imperios que de acuerdo a la historia han existido. El 6º imperio fue Roma. Y Roma fue el otro que aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que aún dure breve tiempo. Entonces, la bestia que era, o sea, antes de Juan, la bestia no estaba presente. En tiempos de Juan no es. Y es también el octavo. La bestia controlará y dominará al anticristo. Y el anticristo será el gobernante del 8º imperio de la historia. Apocalipsis 17:11. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a perdición. Entonces, o sea, que el anticristo o la bestia va a surgir de entre ellos, de esos imperios que existieron antes y que controló esta bestia y que ahora está encadenada en el abismo y se le va a abrir las cadenas para que salga a poseer a la persona del anticristo. Apocalipsis 17:12 nos dice y nos anuncia que de las antiguas naciones que formaron el antiguo imperio romano, que se describe como la 4ª bestia en Daniel 8, capítulo 8, capítulo 2, capítulo 11, capítulo 12, de esas naciones que formaron el antiguo imperio romano. Entonces de esas naciones van a salir 10 naciones. Eran 23 las que formaban el imperio romano, pero van a salir 10 naciones. Entonces, todavía ahorita en el mundo no hay un bloque de 10 naciones. La OTAN tiene como 22 naciones. Las Naciones Unidas tienen más de 120 países. La Comunidad Europea tiene 15 países. No hay 10 naciones. No hay 10 naciones que de acuerdo a la Biblia se van a formar entre Europa y el Medio Oriente. Se van a unir. Escucha bien porque esto viene cociéndose dentro de mucho, de poquito tiempo. Escúchese bien esto. Se van a unir Irak, Irán, Israel y Siria. Repito, se van a unir Irak, Irán, Israel y Siria con 6 naciones europeas que formaban parte del antiguo imperio romano. Mientras el Medio Oriente no se una a Europa, no hay señales del anticristo. No se deje engañar. El anticristo no puede aparecer de acuerdo a Daniel 7 hasta que no estén las 10 naciones formadas. Para que no nos malinformen o nos malinterpreten. Que Trump, el príncipe Carlos, no sé qué más, el cucuyo de Pepito, yo no sé quién más dicen que Jared Kushner es el anticristo. No nos dejemos llevar por eso. Los entendidos entenderán todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, si tú eres un cristiano que vives en la Biblia y estás escuchando la Biblia y conoces la Biblia y profundizas en la Biblia y meditas en ella, no te tomará desprevenido nada. Muchos dicen, la Biblia en Mateo 24, con las cosas que sucederán, caerán muertos del ataque al corazón.
y se acabó el dólar y se desplomó el oro y el petróleo bajó y ya no hay empleo. Todos esos cristianos que por la ambición del poder y las cosas necias y engañosas como la raíz de todos males, que es el amor al dinero, todas esas personas que los tomarán desprevenidos y vendrá el Hijo de Dios como ladrón en la noche a sus vidas. Entonces, la Biblia también dice que vendrá como ladrón en la noche para los cristianos en 1 Tesalonicenses 5, que dice que ustedes son hijos de la luz, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. No somos hijos de las tinieblas, y todas estas cosas están claramente descritas en este libro, que es la palabra de Dios. Finalmente, el anticristo es una persona por este principado, dominado por este principado demoníaco, y la Biblia nos describe claramente las pruebas de que la bestia del abismo es el principado de Grecia. Lo voy a repetir con todo lo dogmático que pueda hacer, porque no hay absolutamente dudas. El principado, la bestia que surge del abismo, es la bestia que gobernó el principado de Alejandro el Magno. Y cuando murió Alejandro el Magno, la bestia o ese principado descendió al abismo y está esperando para volver a salir y ocupar el cuerpo del anticristo. Veamos dos pruebas en Daniel y Apocalipsis. En Daniel capítulo 10, dice que se nos vuelve a abrir el mundo espiritual y se nos enseña que cuando un cristiano ora, está haciendo guerra. Daniel cae de rodillas y se propone buscar a Dios en oración y en ayuno. Desde el momento que Daniel cae de rodillas, comienza en el aire una guerra donde sale un ángel de parte de Dios a traerle una respuesta a Daniel, que está aquí en la tierra, y vemos que al entrar al cielo, o sea, al cielo atmosférico, como dice Efesios 2:2, que Satanás es el príncipe de las potestades del aire. Entonces, esa palabra aire en el griego significa atmósfera. Satanás controla la atmósfera hacia abajo de la tierra. Es su campo de acción. Las ondas electromagnéticas de radio, de satélite, de la televisión, todos son controlados por Satanás. Viene el ángel y en la atmósfera es detenido por, según Daniel 10:23, el príncipe del reino de Persia, que dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 20 días cuando el ángel venía del cielo a traer la respuesta a Daniel. Entonces, ¿quién era el imperio mundial que gobernaba en la tierra? Persia, los medos y los persas, que habían hecho una alianza para formar el tercer imperio mundial desde los tiempos de Babilonia. El imperio persa estaba gobernando, y dice aquí la Biblia, que el príncipe del reino de Persia se ha opuesto durante 21 días. ¿Quién fue quien detuvo al ángel que venía del cielo? El príncipe de Persia. No está hablando, por favor, de un príncipe terrenal, por Dios, porque ningún ángel del cielo no se va a pelear contra un príncipe terrenal, sino que en el cielo se nos muestra que hay una potestad sobre cada imperio, sobre cada país. Por ejemplo, México, Estados Unidos, Puerto Rico, hay un principado satánico gobernando ese país, y son los coroneles de Satanás. En Efesios 6:12 se les llama principados o los principales gobernantes de las tinieblas. El reino de maldad de Satanás está perfectamente organizado, y el principado de Persia se le oponía al ángel que venía de Dios durante 21 días. Mira, 21 días duró esa batalla. Mientras Daniel oraba y ayunaba, 21 días de guerra. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarlo y quedé allí con el príncipe de Persia. El ángel que vino del cielo necesitó tocar trompeta a que viniera otro ángel, que es el más grande de los ángeles, que se llama Miguel, que significa quien como Dios, y vino a ayudarlo con el principado de Persia. O sea, el ángel del cielo no pudo con este principado demoníaco, necesitó la ayuda de más ángeles, el de más alto rango, Miguel.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque la revelación que traía este ángel eh, estaba relacionada con el futuro de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Dice en Daniel 14 y Daniel 10:20, aquí otra vez nos dice que esta guerra en el cielo, aquí está el principado de Persia, aquí está el ángel de Dios enfrascándose en una guerra, aquí está el ángel de Dios enfrascándose en una guerra, ya entró Daniel y ahora el ángel le dice a Daniel, cuando el reino acaba acá, abajo de Persia, y cuando le ganemos a este principado, el principado de Persia va a ser arrojado al abismo y entonces va a venir el principado de Grecia. Cada imperio mundial tiene un principado satánico que representa, según Daniel capítulo 10. Entonces Daniel 21 dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudará contra ellos, sino que Miguel, vuestro príncipe. No hay pues duda de que la persona del anticristo y su reino serán gobernados por el principado satánico de Grecia, el cual es la bestia que sube del abismo. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues pongan mucha atención, que les voy a dar a continuación algunas pruebas. 1. Todas las visiones de Daniel están relacionadas con el imperio griego, sus 4 divisiones y el surgimiento del anticristo en uno de ellos. 2. De los 155 versículos del libro de Daniel, descubriendo el tiempo de los gentiles hasta la venida de Cristo, 125 de ellos hablan del imperio griego. 3. De la visión del capítulo 2, de 14 versículos dedicados a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y el último imperio, 6 versos hablan de Grecia. O sea, la inmensa mayoría habla de Grecia nada más. Vamos, 4. De los 28 versos del capítulo 7, solo 3 hablan de Grecia. Pero 9 mencionan el cuerno pequeño, el cual será el rey del futuro imperio griego, aliado con el antiguo imperio romano. 5. De los 27 versos del capítulo 8, el macho cabrío de Grecia y el rey de Grecia son los más grandes actores de los últimos días de esta visión. Y el propósito de las visiones de Daniel era mostrarnos precisamente de dónde vendrá el anticristo. Por eso es que dice la misma Biblia, no hará Dios cosa alguna sin que le revele a sus profetas. Entonces, las cosas escondidas pertenecen a Dios, mas las reveladas para nosotros. Y mientras más nos acerquemos al fin, más luz tendremos de la Biblia, más cosas nos revelará el Espíritu Santo, cosas que oído no ha escuchado, ni ojos ha visto, ni han conocido corazón de los... esas son las cosas que serán reveladas para aquellos que le amen solamente. Entonces, todos los 79 versos de Daniel 10 al 12 están dedicados a demostrarnos que el anticristo saldrá de las 4 divisiones del imperio griego, posiblemente de Siria. La palabra usada en el texto original de la Biblia para cuando Daniel se le describe al anticristo, él utiliza la palabra el asirio. Puesto la palabra que Daniel usa, ¿verdad? Para él se le traduce como el asirio. Entonces Siria es la nación que más odia a Israel, junto con Irán. Todos estos hechos no son accidentes y nos demuestran que el príncipe de Grecia será el espíritu que saldrá del abismo y el 8º reino que gobernará el anticristo. Entonces, de aquí vamos a ver entonces qué Estados Unidos juega en la profecía bíblica de esos tiempos. Sabemos que al principio de la tribulación, ¿cuántos seres humanos van a morir? La iglesia ya no está aquí. Apocalipsis 6:7, como sabemos, en Apocalipsis 6:7 está, mira, ¿cómo sabemos que nosotros ya no vamos a estar aquí?
Mira, dice la Biblia que toda esta cuarta parte, escúcheme bien ahora porque esto es bastante complicado. Mira, dice la Biblia que toda esta cuarta parte que va a morir se van a ir al infierno. El infierno iba detrás de cada persona que moría. O sea, vía la muerte y detrás venía el infierno. El espíritu recogiendo a los seres humanos para arrojarlos en el infierno en este tiempo de la tribulación. Entonces, lo que nos concierne es una cuarta parte de la humanidad en esta segunda guerra va a morir. Estamos hablando aproximadamente de 2.000 millones de personas. Lo que no murió en la Segunda Guerra Mundial y lo que no murió en la bomba de Hiroshima. Y aquí estamos hablando de 2.000 millones de personas. Para que tenga una idea, desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, no somos más de 1.200 millones. El continente americano va a desaparecer completamente. Ahora, si aquí solamente somos 1.200 millones, más nos habla que muchos de África, de partes de África, también que no aparecen en la Biblia, van a desaparecer. Esto lo vamos a coger y lo vamos a comprobar según las Sagradas Escrituras, que esto no es invención humana. Estaba analizando este dato importante los otros días. Rusia sacó un nuevo submarino que uno solo provoca tsunamis con olas hasta de 100 metros. Lo que se necesita son 2 submarinos, uno en Nueva York y otro en Washington, que acabaría con todas las costas en 20 segundos, muriendo ahogados miles de millones de personas. Y eso es solamente para darnos cuenta que cuando Jesucristo regresa al mundo, solamente va a existir una tercera parte de la humanidad. Si Jesús no regresara, nos autoextinguiríamos. Porque por la naturaleza autodestructiva que tiene el ser humano. Segunda de Tesalonicenses 2. Vuelvo y repito, el tiempo no nos da, pero le doy los versículos para que lo lean allá en sus casas. Vemos el carácter de Dios, y este es el problema de muchos que solo creen y cuestionan a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Entonces, en el verso 9 habla de Satanás como el inicuo, y antes de seguir, hay una pregunta: ¿puede Dios engañar a alguien? Les hago esa pregunta cauciosa: ¿puede Dios engañar a alguien? En el verso 10 está la respuesta. Cuando la persona cree y escucha y le gusta la mentira, Dios le envía deliberadamente ese espíritu de engaño para que crea en la mentira. Dios va a enviar un poder engañoso cuando los seres humanos ya decidieron no creerle a Él. Y fue lo mismo que le pasó al faraón de Egipto cuando dice: Dios endureció su corazón. A veces el que no entiende dice: pero si Dios endureció su corazón, ¿por qué culpó y condenó al faraón si él mismo endureció su corazón? Si fue Dios que lo endureció, pues mira, la respuesta está en Éxodo capítulo 6 y 7, cuando dice que el mismo faraón ya había decidido endurecer su corazón. Y cuando el faraón tomó esa decisión, Dios entonces lo que hizo fue que lo endureció más. Cuando nosotros decidimos: yo quiero seguir en mis riquezas, yo quiero seguir siendo homosexual, yo quiero seguir en esto, yo quiero seguir en lo otro, ¿sí? No hay ningún problema. Pero mira lo que pasa: nos arroja Dios ese espíritu engañoso para que entonces nos sumerjamos y caigamos en ese precipicio donde nosotros mismos hemos decidido que estamos mejor. Por eso es que dice que cavaron cisternas vacías. Dijo el profeta Jeremías que estaban cavando cisternas vacías donde no hay agua, y comenzamos a buscar lo que Jesús nos da en el mundo,
Entonces no queremos nada de Jesús, pero buscamos lo mismo en el mundo. Eh, entonces solamente el mundo te va a dar tristeza, desilusiones, vergüenza y perdición. Eso es lo único que va a dar el mundo. Si vemos la Biblia, todo imperio termina. ¿Tiene algún plan profético Dios para Estados Unidos? Los imperios a través de la historia, estudiando la Biblia, han surgido y han caído. No ha habido ningún imperio que permanezca. Los babilonios duraron 86 años, los medopersias 208, los griegos 260, el imperio romano casi 5 o 6 siglos, y los Estados Unidos llevan aproximadamente 200 a 300 años. Y hace 200 o 300 años atrás era un desierto. Estados Unidos, esto era un desierto. Entonces, esta nación fue fundada en la Biblia, y es la segunda nación fundada en la Biblia después de Israel, por los peregrinos que traían la fe de América. Entonces, en el caso de los que España invadía, venían con los españoles y con ellos venía el catolicismo y los mezclaba con la brujería de los indios, y fue una fusión de ocultismo y religión, que eso es lo que se conoce como sincretismo. Entonces, ¿cómo sabemos también que Estados Unidos no va a sobresalir ni existir en la tribulación? Mira, Ezequiel 38. Cuando usted lee Ezequiel 38, se mencionan las naciones que van a participar en la próxima guerra. Entonces, Rusia ya se unió a Irán, Siria, Irak y a Turquía. Y Turquía aparece aquí con el nombre de Togarma. Y además Rusia, de acuerdo con la profecía de Ezequiel 38, se va a unir con las naciones musulmanas para atacar a Israel en los tiempos que estamos viviendo. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del comunismo, ahora estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, escúchate lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó con todas esas armas nucleares de los rusos? Todos creen que desaparecieron, pero no es cierto. La Unión de la República Socialista Soviética, o la URSS, que fue la Rusia comunista, se dividió en 15 repúblicas. Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán y todos los Kirguistán que están en la falda de lo que es Magog o los Magogitas. Y todos son musulmanas, menos Ucrania. Y ahora Rusia, una vez que ya entró, escuche bien, que ya entró Ucrania y quiere entrar Lituania y Eslovenia, se cree y quiere comenzar a conquistar a Europa. Europa se encuentra ahora mismo bajo el control de Rusia. ¿Por qué? Porque el 65% del gas que tiene Europa viene de Rusia. Toda la gasolina y el gas que entra a Europa viene de Rusia. El momento que Rusia cierre la llave, Europa queda sin gas. Ahora que Rusia con Putin invaden a Ucrania, nadie dijo nada. ¿Dónde está la OTAN? ¿Por qué no se protegió a Ucrania? Porque está siendo invadida. Porque está siendo invadida. Pero ¿por qué no dijeron nada ni la defendieron? Porque no les conviene. Rusia tiene el control. Para que Europa se pueda desligar del control de Rusia, tiene que surgir el anticristo. Porque el anticristo va a gobernar las naciones de Europa, 5 del Medio Oriente y 5 del Occidente. Ezequiel 38, del 5 en adelante. Eso está claro, lo puede buscar. Entonces, Persia, que en 1935 cambió a Irán, y Kush y Fut, descendientes de los cananitas que fundaron el continente africano, que son Sudán, Etiopía y la Libia moderna. Gomer es el nombre de Turquía en la Biblia. Y Togarma, todas estas naciones acaban de hacer un pacto con Rusia. Y estas naciones fueron profetizadas hace 2600 años por la Biblia, que formarán el eje del mal y que serían las naciones que antes del retorno de Cristo y que están delante de nosotros ya formadas y enemigas de Israel, invadirían a Israel
Para que esto pueda suceder, Estados Unidos no puede existir. Mientras Estados Unidos exista, seguirá defendiendo a Israel como lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces concluimos con que Estados Unidos no es mencionado en la Biblia. Estados Unidos es el principal defensor de Israel. Los Estados Unidos tienen que permanecer como el primer lugar todavía para la defensa de Israel. Entonces, el silencio bíblico de que Estados Unidos no aparece en la Biblia nos muestra que esta nación, sin que nos demos de cuenta, vamos a un declive. Ya puede ser moral, económico, un ataque terrorista. Si juntamos el papel moneda en dólares, el 50% lo tiene China. Lo que significa que en el momento que ellos quieran vender, venden a los Estados Unidos. O sea, lo hunden completamente. Y se ha frenado porque su principal socio comercial, porque sencillo, es su principal socio comercial. Pero la guerra comercial que hay hoy más grave está siendo un choque de poderes entre el Oriente y el Occidente, donde se va a enfrentar finalmente en la guerra del Armagedón. Entonces mi hermano, no podemos decir que si Dios va a matar una cuarta parte de la tierra cuando está el cuarto sello del Apocalipsis, que viene el caballo amarillo y dice que detrás viene el Hades, o sea, el infierno. No está hablando de países de por allá, porque entonces si es una cuarta parte de la tierra, entonces si de Alaska hasta la Patagonia todavía le falta 8 mil millones más todavía para hacer una cuarta parte. Imagínate si acabara con la cuarta parte de la tierra de allá. Entonces esto estaría acabando con casi todas las naciones que se mencionan aquí en la Biblia, cuando esas naciones van a estar activas según la profecía de Ezequiel. Entonces yo creo que la Biblia es muy clara, y la Biblia enfatiza una y otra vez que el anticristo solamente va a gobernar el Oriente y el Occidente, allá lo que Juan conocía como el mundo. Acuérdese que Juan habla según sus tiempos. Si tú le preguntas a Juan qué es América, si tú le preguntabas a Juan, mira, ¿y América? Él te iba a decir, pero ¿qué rayo es eso? Porque no existía. Para ellos no existía otro mundo que no fuera los imperios ya mencionados. Entonces por eso es que se habla de imperios mundiales. Porque era imagínense si Juan hubiera visto en este tiempo, Dios le hubiera mostrado un McDonald's y le hubiera mostrado el combo número 1, que es Whopper con refresco y papitas. Juan no podía decir que Dios le mostró un McDonald's y que el número 1 era refresco y papitas, porque para ese tiempo no había nada de eso. Entonces, para hacer una exégesis bien exacta y no caer en las malas herejías que hoy día se dan, tenemos que ponernos a estudiar más a profundidad de lo que realmente nos quiere decir, porque no podemos estudiar una cosa como el Apocalipsis, que es un género literario diferente, que como si fuera cualquier libro que tú lo lees y ya y entendiste y ya es suficiente. No. Vamos a dejar que la Biblia se interprete sola, no vamos a dar interpretaciones. Porque entonces ahí es donde sale la gran mentira, y esa gran mentira se sigue repitiendo y se hace una herejía entre pueblos, que es lo que siempre se ha escrito. Por eso es que vemos mucha gente que cree que Estados Unidos, que si es las alas de águila que se le dan a la mujer y qué sé yo qué. Mira, la Biblia es un rompecabezas. Si tú no la armas si tú estudias el Apocalipsis solamente y no te vas al libro de Daniel ni Ezequiel, o sea, que hablan del día de la ira de Dios, nunca vas a entender, nunca vas a poder darle la interpretación correcta. Entonces, por eso es que tenemos que estar ahora más alerta que nunca, porque todo esto está próximo a suceder. Hoy mismo
salió por ahí en las noticias de que se firmó un pacto de paz con Israel y tres países árabes, ya en cuatro, como mismo estudiamos en la escuelita a través de internet que tenemos, que eso ya se había estudiado hace como un mes atrás, que de ahí entonces de esos cuatro naciones que se iban a unirse en seis de lo que era antes la antigua Roma, y ahí es que va a salir el anticristo. O sea que lo que nos está diciendo ahora sí, nos está diciendo el mundo de que el anticristo está a un paso. Entonces no caigamos más en las herejías y en las cosas chuecas que la religión nos impone, sino que vamos a cada uno a estudiar, a escudriñar la Biblia, porque de ella me da la vida. Entonces, si nos quedamos con lo mismo de siempre, nunca vamos a saber verdades, y todo el mundo podrá engañar a diestra y siniestra, que por eso es que han habido tantos engaños, que si en el 2020 se acaba el mundo, que si vendan las cosas, y después vienen los hermanitos que no estudian, los hermanitos que solamente van a la iglesia más que los domingos, y se sientan y dicen, bueno, ya es suficiente con lo que el pastor me dijo. Pues todos esos vienen y venden las casas, y venden hasta los calzoncillos, y después, guess what? Pasó el tiempo y se quedaron en la calle. Y después no vayan a pedir dinero de vuelta, porque no se los van a dar. Ya eso lo vimos muchas veces en los años 2000, cuando empezó el 2000 a entrar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira, el nuevo orden mundial, eso es una cosa que se enseña hoy en día, que no es bíblico, sino es que es conspirativo. Ya vemos aquí qué es lo que Juan habla como mundial. Mundial habla los 7 imperios. 5 de ellos que ya habían caído. Eso es lo único. Mira, te está hablando del viejo mundo, del oriente de allá donde ellos viven. Todo esto va a ser destruido. Todo esto va a ser destruido. Entonces, el término de que si hay el nuevo orden mundial, que si Trump esto, que si aquel, que si Solano, pues, mira, por favor, vamos a dejarnos ya de niñerías espirituales, y vamos a escudriñar la Biblia a ver qué realmente es lo que quiere decir. Eso de imperio, de los imperios del nuevo orden mundial, eso no existe. El anticristo va a gobernar esas 10 naciones. Esas 10 naciones. No va a gobernar el mundo como te dicen. Y ahí está claro en la palabra. Está claro en la palabra. Y también, y vuelvo y te repito, Ezequiel 34, que ya lo leímos. Ahí te dicen los países que van a estar involucrados. Y mira a ver si usted ve a Estados Unidos, a México, Canadá, Puerto Rico, países del Nuevo Mundo. No los ves porque no van a existir. Ya cuando venga el caballo amarillo, toda esa cuarta parte de la tierra, esta cuarta parte de la tierra será destruida. Y solamente va a quedar esos imperios que Juan, para el tiempo de Juan, ese era el mundo para ellos. Entonces no caigamos más en esa mentira. Que si los Illuminati, que si los masones, sí, esos son sectas ocultas que han venido, que tienen poder tanto religioso como político. Pero eso del nuevo orden mundial, eso es mentira. Eso es mentira. Les están metiendo miedo. Lean la palabra. Yo reto a cualquiera que me muestre cosas inversas de lo que se ha hablado aquí, porque no las hay. La Biblia nunca nos deja al aire, y tiene las contestaciones a todas las preguntas. Entonces no vayamos a caer en esa falsa que siempre hemos caído por la religiosidad. Estamos ya en el tiempo de apostasía total. Vemos como ministros de Dios, o que supuestamente se llamaban ministros de Dios, han empezado a apostatar unos por
por defender el diezmo, dicen que Jesucristo se hizo rico porque él pedía ofrendas y diezmos. Vemos como la herejía de que Jesucristo no fue Dios, que fue simplemente un ser humano como tú y como yo. Vemos todas esas herejías de gente reconocida, de gente de prestigio, y nosotros vamos a caer en eso. Mire, mi hermano, escudriñe más la Biblia. Escudriñemos más la Biblia, porque estamos cayendo en la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. A veces caemos en la doctrina de los nicolaitas y de Balaam, que cuando alguien se levanta a hablar la verdad como no les conviene, les ponen piedra de tropiezo. Todo quiere ser algo jerárquico. Así que termino con esto, no nos dejemos engañar. Lean la Biblia, lean los versículos que yo les di y sigan leyendo cualquiera. Mira, mientras más ustedes lean y profundicen, más se van a dar de cuenta de lo que yo estoy hablando. Así que estamos en tiempos finales, la trompeta está a punto de sonar, así que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que como dije, escudriñen la Biblia, sigan para adelante, su mirada puesta en Dios, no en ningún hombre, no en ninguna religión, no en ninguna cuatro paredes, y vamos a hacer lo que realmente tenemos que hacer, porque ya no es tiempo de ser cabrito. Y el cabrito significa una sola cosa en la Biblia, no es lo que los pastores dicen. El cabrito es el que está entre la peña de la salvación brincando y la peña de condenación. Esos son los cabritos. Los que la Biblia llama tibios, que están entre medio de una cosa y de la otra, que están brincando. Mañana estoy salvo en la salvación, mañana estoy condenado haciendo lo que me da la gana. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos. Hasta aquí esta transmisión, y espero sinceramente que abran los ojos, ya que es el tiempo final. Estudien la Biblia. Les invito al que quiera unirse también a la escuela de nosotros. Que no es escuela de nosotros, porque eso básicamente fue formado por Dios mismo, porque yo ni me imaginaba eso, que iba a surgir esa escuela. Pero ya que Dios nos dio la gracia y la oportunidad de estar adelante en ese proyecto, pues al que quiera, sin compromiso ninguno, se les invita. Esto es voluntario, esto no es nada en el evangelio es obligatorio. Si yo soy pastor, si yo soy evangelista, si yo soy capellán, no es por dinero, no me interesa el dinero, no es por nada de eso, yo no gano nada aquí. Yo solo lo que gano es que sacar a la gente del error, mientras Dios me dé la fuerza y la revelación, y que sigamos en la verdad y preparando gente para este tiempo, que son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos en los que ya Pablo nos advirtió de que saldrían del mismo pueblo muchos que quisieran engañar a la gente y se enseñorean de las ovejas, cuando la misma Biblia dice que no se enseñoreen de las ovejas, que todo es voluntario. Que eso es un video que voy a sacar próximamente, no apto para religiosos. Yo siempre le digo a los muchachos que no vean los videos si usted es religioso, porque entonces se va a dar contrapiso y me va a maldecir las 20 uñas que tengo en el cuerpo. Así que con esto los dejo. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.